En este tercer video de introducción a la docencia y comunicación del core básico de residentes, vamos a revisar los siguientes resultados de aprendizaje esperados. El primero de ellos es identificar la estructura del artículo y las instrucciones para los autores, y el segundo es reconocer las características de cada parte del artículo. Aunque existen diferentes tipos de artículos que se pueden publicar en una revista, por ejemplo, un artículo original donde se presenta una investigación empírica, o una presentación de caso o un artículo de reflexión. En ese video vamos a tratar solamente la estructura y las recomendaciones para escribir un artículo original. En ese sentido, la gran mayoría de las revistas médicas o biomédicas utilizan una estructura que es el IMRD, por sus siglas Introducción, Métodos, Resultados y Discusiones. Básicamente, eh, la gran mayoría, por no decir todos los artículos científicos, tienen esta estructura. Y lo importante es que esa estructura le orienta al lector sobre qué es lo que va a esperar encontrar en ese artículo. Es decir, en la introducción un lector espera que el autor le explique cuál es el problema de investigación. En los métodos y materiales se espera que explique cómo se estudió el problema. En los resultados se espera que explique qué encontró, y en la discusión se espera que le expliquen qué significan esos hallazgos. Vamos a hacer una revisión un poco más al detalle de las recomendaciones para poder escribir las secciones de los artículos originales. En la introducción, por ejemplo, lo más importante, o digamos una de las cosas más importantes, es que tenemos que definir claramente por qué se ha hecho ese trabajo y motivar al lector para que lea todo el trabajo. Normalmente los lectores o ustedes como investigadores, cuando están haciendo revisión de la bibliografía, lo primero que uno lee es el resumen. Cuando el resumen es atractivo, generalmente uno pasa de una a la discusión para revisar la interpretación de los resultados, pero hay algunos lectores que cuando encuentran una introducción que es motivante, se leen el artículo completo. Y básicamente una de las cosas más importantes de la introducción es que termina con la presentación de la hipótesis y los objetivos. Normalmente lo que se recomienda es que en la introducción uno escriba 3 párrafos clásicos. En el primer párrafo se explica los antecedentes del problema, qué se sabe sobre el problema o qué se cree sobre el problema. En el segundo párrafo se plantea cuál es la pregunta o el problema de investigación. Por ejemplo, en este caso, en esa figura se observa, dice, sin embargo, a la fecha no hay datos sobre tal cosa. Básicamente en este párrafo lo que uno muestra es dónde está el vacío en la literatura, dónde está ese espacio que queremos llenar con nuestra investigación. Y en el último párrafo se plantea cuál es la hipótesis, la meta o los objetivos. Por ejemplo, describir por qué se hizo el estudio y justificando con las propias razones del autor. Y eso es un aspecto muy importante, que no se deben utilizar las razones de otros, sino las razones del propio autor, porque eso le da posición en el momento de la escritura y le da fortaleza cuando lo vaya a presentar a una revista científica. Bueno, los materiales y métodos, básicamente lo que se escribe es cómo se hizo la investigación. Se dan detalles de todos los pasos que se siguieron para obtener los resultados y de los materiales usados. Básicamente la importancia de esto es que permite que la investigación pueda ser reproducible en otros escenarios, pero es importante saber que dentro de los artículos nosotros tenemos unos límites de palabras. Usualmente algunas revistas dicen, por ejemplo, no pueden pasarse de 3.000 palabras. Entonces eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta al momento de escribir el artículo, porque en ese sentido, si por ejemplo estamos utilizando un método que es muy conocido, lo mejor es mencionar solamente la cita bibliográfica para poder tener espacio de palabras para utilizarlo en otras secciones que requieren, digamos, una mayor cantidad de redacción, por ejemplo, la discusión. Pero si el método no es muy conocido o es un método que se ha modificado, en este caso sí hay que explicar muy en detalle cuáles fueron esas modificaciones o cuál es ese método que estamos utilizando. Básicamente, en la sección de métodos podemos incluir 4 aspectos mínimos. El primero de ellos es
los sujetos, cómo se tomó la muestra, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión y si fue aprobado por un comité de ética. Luego viene el protocolo como tal, es decir, describir los procedimientos, el orden de los pasos, detallar el método. Luego vienen los métodos de laboratorio si los hay, cuáles fueron los métodos que se utilizaron. Y al final se explica el tipo de análisis que utilizamos, los métodos estadísticos, eh, los niveles de significancia que utilizamos para la investigación, etcétera. En los resultados ya se reporta específicamente lo que se encontró. No deberíamos extendernos mucho en esta sección y es mejor, en lugar de escribir prosa, utilizar tablas y figuras para poder explicar esos resultados. Sí, pero esas tablas y esas figuras deben poderse leer por sí solas sin ninguna explicación. En los resultados se presentan los datos sin interpretarlos porque la interpretación se desarrolla en la discusión. Cuando tenemos diferentes tipos de resultados es mejor utilizar subtítulos para los párrafos y recordemos siempre que tenemos que utilizar sistema internacional de unidades o depende de los requisitos, los requerimientos de la revista y que no se nos olvide que en español para los decimales se utilizan comas y en inglés se utilizan puntos. Y una cosa muy importante es que tenemos que obviar información que sea innecesaria y repetitiva y que los resultados tienen que ser algo muy conciso. Porque la discusión es una sección que ya requiere una mayor dificultad, una mayor complejidad al momento de expresar nuestras ideas. Básicamente algunos autores mencionan que la discusión es el corazón del manuscrito y es donde la mayoría de los lectores se van a ir después a leer, después de leer el resumen. Yo estoy de acuerdo con muchos autores que la discusión es la sección más compleja de escribir, la más compleja de organizar y es donde se pone a prueba nuestra inteligencia y nuestra capacidad para expresar las ideas y la interpretación de los resultados y la originalidad de esas interpretaciones. Aquí también lo que se hace es simplemente contrarrestar los resultados con la introducción y donde se desarrolla de manera principal el argumento. En un video más adelante vamos a revisar cómo se desarrollan los argumentos. Por ahora, pues lo importante saber es que en la discusión nosotros lo que hacemos es relacionar nuestras hipótesis con lo que encontramos en la investigación. Básicamente esos son los elementos de los artículos originales en revistas biomédicas. En el siguiente video vamos a desarrollar un poco más el concepto de qué es un argumento y cómo se desarrolla un argumento dentro del artículo de investigación. Gracias por su atención.